Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Como siempre decimos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Región y su gente. También siempre decimos que es el programa social, político, cultural, deportivo, musical, ¿por qué no?, de La Plata, Berisso y Ensenada. A través de las entrevistas informamos lo que ocurre en la región. Pasaron ya bastantes meses, o pocos meses, según desde dónde la mires, de qué óptica la mires, porque todavía quedan secuelas de las inundaciones regionales, específicamente la inundación del mes de abril, que dejó un saldo muy duro en cuanto a víctimas y un saldo a largo plazo en cuanto a connotación política. ¿Sí? Estas inundaciones trágicas que soportó la ciudad de La Plata sobre todo, pero también la ciudad de Ensenada y la ciudad de Berisso. Propuestas hubo, propuestas formales no hubo para paliar la situación de las inundaciones. Sí tenemos en la mesa a alguien que ha elevado ante el Ministerio de Infraestructura, ante el ministro Alejandro Arlía, una propuesta y un análisis de las inundaciones. Me refiero al ingeniero Claudio Velasco, ingeniero hidráulico, por cierto. ¿Cómo va, Claudio? ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la región. Bueno, pasó mucho, pasó poco. Para muchos mucho tiempo y quedó en el olvido. Para otros pasó poco y realmente no se han tomado las medidas necesarias ante quizás o no una futura situación como la que se vivió en abril. ¿Cuál es el análisis que has hecho, Claudio? Y que has presentado ante el ministro Arlía, por otra parte, ¿no? Sí, bueno, en realidad el análisis empezó después del 2 de abril. Fue un complemento de lo que ya venía trabajando yo en la región y que en esta circunstancia no fue menor, al contrario, fue algo que creo que marca un punto de inflexión mayor a lo que ya hemos tenido del 2002, 2008, y con la diferencia que en este caso se dieron muchísimas muertes, las cuales se pueden atribuir a una tormenta sin precedentes. Y en ese contexto yo empecé a analizar primero el saber yo, recorriendo los sectores afectados, hablando con la gente, mirando todo tipo de información que salía pública, que hoy día tenemos a través de los medios, no solo los medios habituales, sino a través de las redes sociales, que fueron un aporte importante. Y así fui elaborando algo, teniendo una visión, y esa visión fue tomando forma. Pero he aquí el concepto donde empecé a juntar esa información, lo que planteé era, bueno, ¿qué es lo que hacia dónde encamino este análisis? Y yo siempre pensé que no tenemos que andar a medias tintas con las cosas. ¿Qué es lo que en realidad la gente quiere, ¿no? Y es por eso que pensé en buscar la manera de plantear un diagnóstico a partir de la tormenta misma del 2 de abril. ¿Por qué digo esto? Porque desde la teoría tradicional que nos formamos nosotros los ingenieros, nunca está para diseñarse para una tormenta que se considera extraordinaria. ¿Por qué? Porque una relación que nos enseñaron muy economicista, beneficio-costo. Pero acá el costo fue tan grande que no podemos dejar de decir, sí, es una lluvia extraordinaria, pero creo que lo técnico tiene que estar sobrepasado por una decisión política. Y esa decisión política es, a mi modo de ver, no inundarnos más y no pasar a inundarnos menos. En ese contexto es que yo hice el análisis y en ese contexto es que yo le presenté una propuesta al ministro Arlía. Bueno, hablando del análisis, ¿cuál es este análisis preliminar que has hecho? ¿Por qué pasó esto en la ciudad de La Plata? Obviamente. En toda la región, ¿no? Sí, Pero sí, particularmente digo en la sí. ciudad de La Plata porque fue la que tuvo víctimas fatales. Sí, no, evidentemente no estábamos preparados no para lluvias como la que hemos tenido en intensidad y duración, donde en menos de 3 horas tuvimos 300 y pico de milímetros, o sea, y tenemos una lluvia total de casi 400 milímetros en menos de 24 horas. No estamos preparados para eso, pero tampoco estamos preparados para una lluvia como la del 2002, ni para el 2008. Entonces, en ese contexto yo presenté directamente el análisis y hice los cálculos de acuerdo a las distintas cuencas que se encuentran afectadas, de cuáles serían las dimensiones que se deberían tener, que distan mucho de las actuales. Pero, por ejemplo, yo traigo a colación siempre, siempre hago el ejemplo de La Plata, del lado del Gato, de la cuenca del Gato. Ahora podría ser para
si esto también está incorporando a la región, y sé que es muy visto, es muy escuchado y visto en Berisso. Dentro del lado de Berisso lo que hice el análisis, bueno, tenemos un puente, por ejemplo, que es en la 126. Y en ese sector el puente tiene unos 12 metros de ancho de sección. Para esta lluvia tendríamos que tener un puente de 32 metros, aproximadamente, porque mis cálculos son preliminares a partir de un análisis global, ¿no es cierto? Imagínense que en 4 o 5 meses pude analizar todas las cuencas de la región y llegar a dimensionar las obras de infraestructura base. A ver, como estamos hablando de 32 metros contra 12, estamos hablando casi de una sección adicional de 20 metros, que no es solo en el puente, de ahí hacia aguas arribas. Y sabemos todo el problema que hemos tenido en la franja, por ejemplo, y en la zona de parte de Villa Elvira y hasta de Alto San Lorenzo. Cada sector con una problemática particular, pero que se traduce en un arroyo que tiene no más de 5 metros de sección en la parte inferior. O sea, en el fondo, traducido no técnicamente, en el fondo, un arroyo con revestimiento natural, digamos, de tierra, no llega a los 5 metros en promedio. Eso tendría que tener un promedio de 29 metros aproximadamente. Entonces, ¿por qué nos inundamos? Bueno, cuando uno hace esa comparación para esa inundación, a mí me dan dimensiones. Esas dimensiones me permitieron hacer un cómputo entre lo que tenemos y cuánto tenemos que ampliarlo. Ampliarlo desde un punto de vista técnico y también reubicar familias enteras. Cientos de familias en algunos sectores, en unas cuencas. Y todo va tomando lo que se denomina una especie de cómputo, es decir, la cantidad de metros cúbicos que yo tengo que sacar de suelo. Si la dimensión de un canal me da muy chica, bueno, yo no puedo pensar en una dimensión tan grande. Si no me da chica, digamos, tengo que pensar en ampliarlo, pero llega un momento que tengo que jugar con la razonabilidad, y si lo amplío demasiado tengo que expropiar muchas propiedades. Que en casas linderas no solo linderas, o sea, sacar ya, y ahí sí expropiar. Una cosa es la parte lindera que no son dueños, están, digamos, asentados ahí algunos hace muchos años, que eso sí corresponde a la reubicación, digamos, desde un punto de vista social, pero lo otro es la expropiación, o sea, gente que tiene su tierra, que la pagó por su tierra y que por las dimensiones que me puede dar una sección, me lleva a tener que reubicarla. Entonces uno tiene que buscar un equilibrio. ¿Y cómo se encuentra ese equilibrio desde un punto de vista técnico? Considerando un revestimiento. O sea, a ese canal natural yo le doy una dimensión mayor, pero a su vez lo revisto en hormigón, por ejemplo, porque el agua tiene más posibilidades de escurrimiento. Bueno, en ese contexto y bajo esas premisas de las obras estructurales básicas, es que pude llegar a un resultado, ¿no es cierto? Cuenca por cuenca. ¿Y cuál fue el resultado general? El resultado general es, para poner blanco sobre negro, la provincia, ¿qué es lo que está planteando? Está planteando una ley, porque ya es ley, primero un proyecto de ley, ahora es una ley de endeudamiento, por 1.973 millones de pesos. ¿Y con estos pesos qué haría? Obras, digamos, como la que estoy explicando, pero donde el concepto de diseño no fue planteada para una lluvia exclusivamente como el 2 de abril, como yo la planteé, sino para un concepto de diseño de tormentas menores. ¿Y cuál es el dinero que, según tus estudios muy amplios, se necesitaría? ¿Y por qué? Estamos hablando casi de 7.000 millones de pesos. Bueno, una diferencia entre 1.000 y 7.000. O sea, entre 2.000 y 7.000 nos estamos hablando de 2 veces y media, y estamos hablando de obras estructurales básicas. Concretamente, a mí el número que lo presenté me dio 6.887 millones de pesos. ¿Y qué dijo el ministro Arlia? A ver, con él hemos tenido más de una reunión, hemos tenido 2 reuniones, no en forma personal, sino con yo participando, acompañando en forma concreta a los familiares de víctimas fatales, y en esas reuniones el ministro planteó claramente, dice, acá se están planteando obras de mitigación de inundaciones. Mitigación significa de atenuación, es decir, bueno, pero él, según sus palabras, decía, no puede resultar lógico plantear obras para tormenta como el 2 de abril. Es como que toda la plata tendría que ser un gran canal. Y yo salté ahí. Desde el primer momento que lo escuché decir eso, es mentira, le digo. Es una concepción que si bien se apoya desde un punto de vista técnico
como dije, con la visión tradicional de diseño, acá la decisión política tendría que ser otra. ¿Cuáles son las propuestas principales que presentaste, Arlí, en un documento? Las principales, ¿sí? ¿Para recordarle a la gente o para...? Para cada una de las cuencas. Para cada una de las cuencas... Para Cuenca del Gato, por ejemplo. Bueno, el cauce principal, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo concreto, en la zona de 1 y 514, donde está el puente de ferrocarril, tenemos un canal hoy día de tierra de 20 metros, ¿sí? La propuesta provincial es llevarla a 40 metros revestido. Mi propuesta, con un análisis preliminar, es llevarla a 67 metros en ese sector. Y si uno va comparando hacia aguas arriba, en un momento dado yo tengo, o ellos tienen 15 metros de sección en la parte de fondo, y a mí me estaba dando 50 metros. Oh. Entonces, es el concepto lo que va llevando, pero fundamentalmente son las obras estructurales sobre el cauce principal, que es esencial, porque de nada sirve que yo quiera meter entubamientos o conductos adicionales en toda la ciudad de La Plata si llega al arroyo del Gato y no tiene las dimensiones adecuadas. Y ahí es donde empezamos a decir, ¿para qué dimensiones adecuadas? Bueno, para mi caso se tendría que considerar, al menos para la tormenta que ya tuvimos, como algo real. No que se produce uno cada 10.000 años, sino, para mi modo de ver, está siendo cada vez más recurrente. No sabemos, nadie me puede decir que dentro de un año no tengamos una tormenta igual o peor. Bueno, algo más para agregar en el cierre, porque ya nos están haciendo... No, que creo que hay mucho para plantear. En particular no quiero dejar de nombrar a Berisso, ¿sí? Berisso tiene una situación muy crítica a mi modo de ver. Se tiene que plantear a fondo las obras, que no están planteadas y no se las van a plantear ahora. Por los montos de obras que se están tirando, no se los va a hacer. Yo considero una nueva canalización del Maldonado, una nueva canalización adicional en el camino de la 66, y estar en un estado de alerta porque la ciudad de Berisso propiamente dicho puede estar en una situación muy crítica debido a la construcción de un terraplén costero, debido a que si tenemos lluvias parecidas, por más que funcionen todas las estaciones de bombeo, no tenemos los desagües adecuados y se necesita una gran inversión para eso. Y creo que es una alerta que yo estoy dando, no es algo que estoy pensando en cosas irracionales, sino en la realidad. El 3 de mayo se echó mucho la culpa a la ciudad de La Plata, pero ¿qué pasa si lloviese 400 o 200 milímetros en la ciudad de Berisso? Pensémoslo, el análisis lo estoy viendo y realmente es un tema serio. Pero el intendente de Berisso dijo que el día 2 de abril llovió más en Berisso que en La Plata, a partir de un estudio. A ver... Que hubo más milímetros en Berisso que en La Plata. No sé, tendrá que presentar los estudios de dónde lo sacó realmente, pero no fue así. Una cosa el 2 de abril, otra cosa el 3 de mayo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Velasco. No, por nada. Estuvimos en este primer segmento con el ingeniero hidráulico Claudio Velasco, que ha estado presente en la provincia de Buenos Aires ante el ministro Alejandro Arlía, ministro de Infraestructura, presentando un análisis preliminar de lo que ocurrió el día 2 de abril y también con propuestas para sanear esta situación. Vendemos un poquito y el próximo invitado.